No había nadie más en kilómetros a la redonda. Solo él. Solo el rancho. Solo el eco de un pasado que nunca le explicaron. ¿Otra vez solo, Río? Murmuró, acariciando el cuello sudoroso del caballo con la palma callosa de su mano. A veces creo que hasta el viento se cansó de hablarme. El rancho El Horizonte había sido próspero alguna vez. Los viejos decían que su abuelo cosechaba tanto trigo que los graneros no daban abasto. Pero eso fue antes. Antes de la sequía de 48. Antes de que sus padres desaparecieran. Antes de que su tío Lucas lo recogiera, mudo y tembloroso, con apenas 5 años, y lo criara entre silencios y miradas largas al horizonte. Mateo nunca preguntó. No del todo. Cada vez que intentaba, su tío respondía con un suspiro y una palmada en el hombro. Algunas preguntas, muchacho, no traen respuestas, solo dolor. Pero el dolor ya estaba ahí. Como una sombra que lo seguía incluso al mediodía. Desmontó al llegar al pozo seco, ahora cubierto por tablas oxidadas. Se sentó en el borde, quitándose el sombrero. El sudor le empapaba la frente, pero no era solo el calor. Era esa presión constante en el pecho. Esa sensación de estar atrapado entre un nombre que le dieron y una historia que le ocultaron. ¿Quién era yo antes de ser Mateo? Susurró al viento, como si esperara que esta vez sí le respondiera. El viento, como siempre, se limitó a acariciar su rostro con suaves ráfagas cálidas, trayendo consigo el lejano canto de una codorniz. Nada más. Volvió a montar. Tenía que revisar el cercado norte. Las tormentas de la semana pasada habían dejado postes torcidos y alambres colgando. Aunque no había ganado que cuidar, solo unas cuantas cabras y río, Mateo seguía reparando, arreglando, manteniendo. Porque si dejaba de hacerlo, si soltaba las riendas aunque fuera un día, temía que todo se desmoronara. Como su memoria de la voz de su madre. Como el rostro de su padre, que ya solo existía en un retrato desteñido colgado en la sala. Mientras cabalgaba, pasó junto al viejo álamo donde su tío solía sentarse a fumar en las tardes de verano. Ahora el banco estaba vacío. Lucas ya no salía mucho. La tos lo había debilitado, y los ojos, antes brillantes como los de un águila, ahora parecían nubes grises sobre un lago seco. ¿Y si me voy un día, Mateo? Le había dicho la semana anterior, con una voz quebradiza. ¿Quién cuidará de El Horizonte? Yo, había respondido él, sin dudar. Siempre yo. Pero en su interior, una voz más baja, más temerosa, preguntaba, ¿y quién cuidará de mí? El sol comenzaba a declinar cuando alcanzó la parte más remota del rancho, donde el terreno se volvía pedregoso y el horizonte se fundía con el cielo en una línea incierta. Allí, donde ni siquiera las malvas silvestres se atrevían a crecer, Mateo se detuvo. Algo en el aire había cambiado. No era el olor, ni el calor. Era una quietud distinta. Como si la tierra contuviera la respiración. Entrecerró los ojos. Y entonces lo vio. A unos 50 metros, medio oculto entre las matas secas, un caballo blanco, más pálido que la luna en invierno, yacía de costado, con una pata delantera torcida y la cabeza baja, como si ya hubiera renunciado a levantarse. Mateo espoleó a Río y se acercó despacio. El caballo herido no se movió al principio. Solo abrió un ojo oscuro, profundo como un pozo antiguo, y lo miró. No con miedo. No con agresividad. Con reconocimiento. ¿Qué haces tú aquí, alma perdida? Dijo Mateo, desmontando con cuidado. Se arrodilló junto al animal. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaron al tocar el suave pelaje manchado de sangre seca. El caballo gimió suavemente, pero no se resistió. Era como si supiera que este hombre no le haría daño. Como si lo hubiera estado esperando. No está solo, le dijo Mateo, con la voz más suave que había usado en años. Ya no está solo. Y en ese momento, mientras el sol se hundía tras las colinas y pintaba el cielo de fuego y añil, Mateo sintió algo que no había sentido desde niño, la certeza de que algo grande, algo que cambiaría todo, acababa de comenzar. No con ruido. No con gritos.
sino con un susurro de aliento compartido entre un hombre solitario y al llegar al corral, encendió la lámpara de queroseno y preparó agua tibia, vendas limpias y unas hierbas que su tío le había enseñado a usar para inflamaciones. Mientras limpiaba la herida en la pata del caballo, éste no se quejó. Solo lo observaba. Fijamente. Con una intensidad que le erizaba la piel. ¿Qué eres tú?, murmuró Mateo, pasando los dedos por el lomo del animal. ¿Un ángel del desierto? ¿Un fantasma de mi pasado? El caballo relinchó suavemente, como si respondiera. Y en ese instante, Mateo reparó en algo que antes había pasado por alto: la silla. No era cualquiera. Aunque estaba desgastada por el sol y la arena, conservaba restos de cuero curtido fino, con costuras que solo manos expertas podían haber hecho. Y allí, en la hebilla lateral, casi borrado por el tiempo, un símbolo. Una flor estilizada con 3 hojas y una espada cruzada. El corazón de Mateo dio un vuelco. No, susurró, retrocediendo un paso. Eso no puede ser. Corrió a la casa, dejando al caballo solo por un momento. En la pared del salón, sobre la repisa de la chimenea, colgaba un pequeño marco con una fotografía descolorida, su madre, joven, con un vestido sencillo, sosteniendo a un bebé. Y justo detrás de ella, apoyado en la pared, un caballo blanco. Con la misma silla. Con el mismo símbolo. Volvió al corral con las manos temblando. Ella. ¿Te conoció?, le preguntó al caballo, casi sin aliento. ¿Tú estuviste con ella? El animal bajó la cabeza, como si asintiera. Y entonces, algo dentro de Mateo se rompió. No con violencia, sino como una ola largamente contenida que al fin rompe en la orilla. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No lloraba por el dolor. Lloraba por la cercanía. Porque, por primera vez en años, no se sentía solo. Sentía que alguien, algo, había venido a buscarlo. A devolverle algo que le habían arrebatado. Entró a la casa y fue directo al cuarto de su tío. La puerta chirrió al abrirse. Lucas estaba sentado en la cama, envuelto en una manta, mirando el fuego moribundo en la estufa. Tío, dijo Mateo, con la voz quebrada. Encontré un caballo. Blanco. Con una silla, con el símbolo de la foto. El rostro de Lucas palideció. Sus ojos, cansados y vidriosos, se llenaron de una emoción que Mateo nunca le había visto: miedo. Y amor. Y culpa. ¿Dónde está?, preguntó el viejo, enderezándose con esfuerzo. En el corral. Lo limpié. No puede caminar bien, pero está fuerte. Lucas suspiró profundamente, como si estuviera liberando un peso que llevaba décadas. Siempre supe que volvería, dijo, más para sí que para Mateo. Aunque creí que sería demasiado tarde. ¿Qué significa esto, tío?, insistió Mateo, acercándose. ¿Por qué ese caballo tiene la misma silla que mi madre? ¿Quién era ella, de verdad? Lucas lo miró fijamente, como si evaluara si el muchacho estaba listo. Luego extendió una mano temblorosa. Ven. Siéntate. Mateo obedeció. El silencio se alargó, solo roto por el crujido de la madera y el viento que golpeaba suavemente las ventanas. Tu madre no era de por aquí, comenzó Lucas, con voz suave pero firme. Vino una noche de tormenta, hace 30 años. Iba a caballo, sola, embarazada, con los ojos llenos de terror y de esperanza. Llevaba esa silla. Y ese caballo blanco, no era el mismo, claro, pero era de la misma estirpe. Criados en secreto, lejos de todo. Mateo tragó saliva, agarrando con fuerza el borde del banco. ¿Y mi padre? Tu padre era un hombre bueno. Un hombre noble. Pero no de aquí. No del modo que conocemos. Vivió escondido con ella durante un tiempo, hasta que, ya no pudieron más. Lo persiguieron. No por crímenes, no por maldad, sino por quién era. Por lo que representaba. ¿Y yo? Tú, eres su legado. El último. El único. Por eso te escondimos. Por eso cambié tu nombre.
Por eso jamás hablé de ellos. Porque creí que, si el mundo no sabía que existías, estarías a salvo. Mateo bajó la cabeza. El peso de esas palabras lo envolvió como una manta húmeda. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese caballo vino a mí, hoy? Lucas guardó silencio por un largo rato. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, porque el tiempo ha cumplido su ciclo, hijo. Y porque algunos lazos, no se rompen ni con el olvido. Mateo regresó al corral poco después. La luna ya estaba alta, bañando al caballo herido en una luz plateada. Se sentó junto a él, apoyando la espalda contra la cerca. El animal giró la cabeza y rozó suavemente su mejilla con el hocico. No eres solo un caballo, ¿verdad? Dijo Mateo, acariciando su cuello. Eres un mensajero. Un guardián. El caballo cerró los ojos, como si descansara por fin. Y Mateo, con el corazón latiendo como tambor en la noche, supo que su vida ya no sería la misma. Que ya no podía seguir arreglando cercas rotas y cultivando tierra seca como si nada importara. Que ahora tenía que escuchar. Tenía que buscar. Tenía que saber. Porque en ese momento, mientras el viento soplaba con más fuerza y las estrellas parecían alinearse en el cielo, Mateo sintió algo que no había sentido en años: propósito. Y tal vez, hogar. Pero también sentía el temor. Porque si su tío tenía razón, entonces alguien más había. Alguien que aún podía estar buscándolo. Alguien que no deseaba que la verdad saliera a la luz. Miró al horizonte, donde el desierto se perdía en la oscuridad. ¿Quién eres tú, mamá? Susurró. ¿Y por qué tu caballo volvió, solo para mí? Entró a la casa con paso firme, aunque el corazón le latía como si fuera a escapársele del pecho. En la cocina, su tío ya estaba despierto, removiendo una taza de café humeante con las manos temblorosas. ¿No dormiste?, dijo Lucas sin mirarlo. No pude, respondió Mateo, acercándose. Tengo que saber más, tío. No puedo seguir viviendo con medias palabras. Lucas suspiró, dejó la cuchara y alzó los ojos. Había en ellos una resignación antigua, como si hubiera estado esperando este momento desde hace décadas. Entonces escucha bien, dijo. Pero no digas después que no te advertí. Mateo se sentó frente a él, las manos apretadas sobre la mesa de madera agrietada. Tu madre, se llamaba Elena Valdés. Pero no era su verdadero apellido. Era el que adoptó cuando huyó. Su nombre de nacimiento era Elena de Montclair. Y venía de un lugar al que pocos llegan y menos regresan, el Valle de Saint-Clair, en los Alpes franceses. Allí, su familia, era noble. No rica en el sentido vulgar, pero antigua. Con raíces que se remontaban a antes de las revoluciones. Tu padre, era su esposo secreto. Un hombre del pueblo, sí, pero con una mente brillante y un corazón que no conocía fronteras. Se amaron en silencio, porque el mundo no los habría permitido. ¿Y yo? Preguntó Mateo, con la voz apenas un hilo. Tú fuiste su esperanza. Su acto de rebeldía más hermoso. Pero cuando naciste, todo se derrumbó. Hubo rumores. Amenazas. Alguien dentro de la casa los traicionó. Tu padre murió protegiéndola. Ella huyó con lo opuesto, cruzó el océano con la ayuda de un viejo amigo, y llegó aquí. A este rincón. Olvidado del mundo. Me buscó a mí, porque yo había sido soldado con tu padre en una guerra olvidada. Éramos hermanos de armas. Y me hizo jurar, que te criaría como a un hijo del polvo y el sol. Que jamás supieras quién eras, hasta que el peligro hubiera pasado. ¿Y pasó? Lucas bajó la mirada. Nunca lo supe con certeza. Pero el hecho de que ese caballo haya llegado, sus ojos se clavaron en los de Mateo. Bruma no es un caballo cualquiera. Es de la estirpe de Lumié, el caballo de tu madre. Criados en los establos reales del valle. Solo alguien de confianza habría podido enviarlo, o liberarlo. Mateo se levantó, aturdido, y salió al corral. Bruma lo miró al acercarse, con calma, como si supiera que ya le habían revelado una parte de la historia.
Mateo apoyó la frente contra el cuello del caballo, respirando su aliento cálido. ¿Quién te envió? Susurró. ¿Quién aún me recuerda? Esa tarde, mientras le cambiaba las vendas a la pata de Bruma, notó algo que antes no había visto. En el interior del arzón de la silla, cerca de la hebilla, había una costura desgastada, casi invisible. Con cuidado, deshizo unos hilos con la punta de su cuchillo. Algo crujiente cayó en su palma. Una carta. El pergamino estaba amarillento, doblado con esmero, atado con un hilo de seda azul. Las letras, escritas con tinta que aún conservaba su intensidad, decían: si lees esto, hijo mío, es porque Lumie o uno de los suyos te ha encontrado. No tuve tiempo de decirte todo lo que quería. Pero sepas esto, no fuiste abandonado. Fuiste protegido. Y algún día, cuando el mundo ya no tema la verdad, volverán por ti. Hasta entonces, cuida bien del rancho. Cuida bien de ti. Porque eres el último eslabón de una cadena que no debe romperse. Te amo más allá de la muerte. Elena. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel, mezclándose con el polvo del desierto y el sudor de sus manos. No era solo una carta. Era un abrazo. Era una voz que había cruzado el tiempo para tocarlo. Mamá, susurró, con la garganta cerrada. Bruma relinchó suavemente, como en respuesta. Y en ese instante, Mateo supo que ya no podía quedarse quieto. Que no se trataba solo de descubrir quién era, sino de honrar a quienes lo amaron lo suficiente como para esconderlo. Más tarde, esa misma noche, mientras la luna iluminaba el corral, Mateo salió con una lámpara y examinó la silla al detalle. Entre las correas, encontró algo más, una pequeña medalla de plata, apenas del tamaño de una moneda. Tenía grabadas dos iniciales, E.M. Elena Mintcler. La sostuvo contra su pecho, como si pudiera sentir el latido de su madre a través del metal frío. El caballo, por su parte, respondía con una lealtad silenciosa que iba más allá del instinto. Apenas Mateo salía de la casa, Bruma alzaba la cabeza desde el rincón del corral donde descansaba y lo miraba fijamente, como si supiera que aquel hombre era su razón de estar allí. A veces, cuando Mateo se sentaba en la cerca con la mirada perdida en el horizonte, Bruma se acercaba despacio y apoyaba su hocico en el hombro del joven, como si le dijera: sigo contigo. No estás solo. Una tarde, mientras le preparaba una infusión de hierbas para la inflamación, Mateo notó que la pata del caballo ya no temblaba tanto. Podía apoyar peso. Poco, pero lo hacía. Mira eso, dijo, casi riendo, con los ojos brillantes. Eres más terco que yo. Bruma movió las orejas, como si aceptara el cumplido. Esa noche, después de cenar en silencio con su tío, un silencio distinto ahora, más íntimo, más cargado de lo no dicho pero finalmente comprendido, Mateo salió al porche con la medalla en la mano. La luna estaba llena, alta y redonda como un ojo vigilante. Se sentó en los escalones y la sostuvo frente a la luz plateada. ¿Qué se siente, mamá? Susurró. Sentir que tu hijo está vivo, aunque nunca lo volviste a ver. No hubo respuesta, claro. Pero el viento trajo el murmullo de las hojas secas, y en ese murmullo, Mateo creyó escuchar una canción. Una nana que solía tararear su tío cuando era niño, una melodía sin palabras que solo existía en los momentos más tranquilos de la noche. Se le erizó la piel. ¿Tío? Llamó, entrando a la casa sin hacer ruido. Lucas estaba en la mecedora, con una manta sobre las rodillas, mirando el fuego. ¿Sabías que mi madre cantaba? Preguntó Mateo, acercándose. El viejo asintió con lentitud. Cantaba como el río en primavera. Suave, pero fuerte. Siempre decía que las canciones guardaban las almas, cuando las palabras ya no podían. Mateo se sentó a sus pies, como hacía de niño. ¿Puedes cantarla otra vez? Lucas cerró los ojos un momento. Luego, con una voz quebrada por los años pero aún cálida, entonó una melodía antigua, en francés. Las palabras no tenían sentido para Mateo, pero el sentimiento sí. Era una canción de despedida, y de esperanza. Cuando terminó, ambos permanecieron en silencio. Las lágrimas rodaban por las mejillas del viejo sinvergüenza. Ella te amaba tanto, dijo al fin.
Tenía miedo de morir, pero más miedo de que tú sufrieras por saber la verdad. Por eso me eligió a mí. Porque sabía que yo te amaría, aunque no fueras mi sangre. Mateo tomó la mano arrugada de su tío y la apretó con fuerza. Eres mi padre, tío. Siempre lo fuiste. Al día siguiente, Mateo decidió llevar a Bruma a pasear por los límites del rancho. Necesitaba ver si el caballo podía caminar sin cojear. Además, algo en su interior le decía que debía explorar más allá del corral. Como si el destino no hubiera terminado de hablar. Cabalgaron hasta el arroyo seco, donde antiguamente fluía agua clara. Allí, Bruma se detuvo de repente. Giró la cabeza hacia un grupo de rocas al norte y relinchó, no de dolor, sino de reconocimiento. ¿Qué es, muchacho? Preguntó Mateo, desmontando. Siguió al caballo, que avanzó con paso firme hasta una roca plana cubierta de musgo. Allí, entre las grietas, algo brillaba. Mateo se agachó y retiró el musgo con cuidado. Era una placa metálica, oxidada pero intacta. Tenía grabado el mismo símbolo, la flor de 3 hojas y la espada cruzada. ¿Cómo? Murmuró, atónito. Bruma apoyó el hocico en su hombro, como si le dijera, hay más. Mateo regresó al rancho con el corazón acelerado. Esa noche, no durmió. Encendió una lámpara en el sótano, un lugar al que rara vez bajaba, y comenzó a buscar. Entre cajas de herramientas viejas, sacos de semillas y recuerdos polvorientos, encontró una puerta de madera oculta tras un armario. No tenía pomo. Solo una cerradura antigua, y en el marco, tallado con delicadeza, el mismo símbolo. Con manos temblorosas, tomó la medalla de su madre y la apretó contra la cerradura. No esperaba nada. Pero entonces, un chasquido suave. La puerta se abrió. Dentro, había una caja de madera oscura, forrada en terciopelo azul. Adentro, fotos antiguas, cartas selladas con cera, un diario encuadernado en cuero, y un sobre con su nombre, Mateo. Lo abrió con el pulso en la garganta. Si estás leyendo esto, significa que has sido lo suficientemente valiente para buscar. No temas lo que encuentres. Porque la verdad no te destruirá, te devolverá a ti mismo. Aferrado al diario, Mateo subió las escaleras como en sueños. Se sentó en el porche, bajo las estrellas, y abrió la primera página. La letra era la misma de la carta del caballo. Era la voz de su madre. Viva. Presente. Hablándole desde más allá del tiempo. Y mientras leía, con Bruma recostado a su lado y el viento susurrando entre las vigas, Mateo sintió algo que no había sentido nunca, que su historia no había comenzado en la soledad, sino en un amor tan grande que cruzó océanos, rompió silencios y, al final, lo encontró, en la pata herida de un caballo blanco bajo el cielo del desierto. Pero en medio de esa calma, algo se movió en la distancia. Entre los cerros, una sombra. No era un coyote. Ni un ciervo. Era una figura a caballo, inmóvil, observando el rancho. Mateo cerró el diario con rapidez. ¿Quién anda ahí? Murmuró, poniéndose de pie. Bruma se irguió, alerta, las orejas hacia adelante. El viento cesó. El mundo contuvo la respiración. Tío. Llamó Mateo en voz baja, sin quitar los ojos de la silueta oscura. Lucas apareció en la puerta, apoyado en su bastón, los ojos entrecerrados por la penumbra. ¿Qué ves? Alguien, allá arriba. En la loma del norte. El viejo siguió su mirada. Y en cuanto vio la figura, su rostro se endureció como piedra. No es nadie, dijo, pero su voz tembló. Solo la sombra del pasado. No es una sombra, insistió Mateo. Está mirando. Nos está mirando. Bruma relinchó de nuevo, esta vez con más fuerza. La figura, como si hubiera escuchado, giró ligeramente su caballo. No se acercó. Tampoco se fue. Solo, esperó. ¿Quién es? Preguntó Mateo, volviéndose hacia su tío. ¿Sabes quién es? Lucas no respondió de inmediato. Se sentó en el escalón, como si las piernas ya no le sostuvieran. Hace muchos años,
dijo al fin, hubo una mujer. Se llamaba Adele. Era la hermana menor de tu madre. Fiel y feroz. Juró proteger el legado de la familia, incluso cuando todos pensaron que se había perdido. Si alguien sigue viva de aquel mundo, es ella. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué solo nos observa? Porque no sabe si eres tú, respondió Lucas, con voz grave. Porque si te equivocas, si vienes por interés y no por sangre, entonces todo lo que protegimos habrá sido en vano. Mateo bajó los escalones, decidido. Entonces iré a ella. Mateo, espera. Lo detuvo su tío, agarrándolo del brazo. No sabes lo que haces. Si es ella, te probará. Y si no lo es, podrías no regresar. Ya no soy el muchacho que esperaba respuestas en el viento, dijo Mateo, mirándolo con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Ahora soy el hombre al que el viento trajo una carta, un caballo, y una madre que me amó más allá de la muerte. Si alguien viene a reclamar esa verdad, quiero mirarla a los ojos. Montó a Bruma sin decir más. El caballo, como si entendiera cada palabra, se movió con paso firme, sin cojear, como si su herida hubiera sanado del todo con el peso de la verdad. Subieron la loma lentamente, bajo la luna que ya empezaba a desvanecerse. Al acercarse, la figura no huyó. Se mantuvo erguida, envuelta en un abrigo oscuro, el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha. Solo cuando Mateo estuvo a pocos metros, levantó la cabeza. Era una mujer. Anciana, sí, pero con una postura que parecía tallada en acero. Sus ojos, claros como el hielo de montaña, lo escudriñaron sin parpadear. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, con acento marcado, las palabras cortantes como el filo de una hoja. Mateo, respondió él, sin dudar. Mateo de Montclair. Hijo de Helena. La mujer no se inmutó. Solo bajó la mirada al costado de Bruma, a la silla. Esa silla perteneció a mi hermana. Nadie más debía tocarla. No la toqué por orgullo, dijo Mateo. La cuidé porque ella me la envió, a través de él. Bruma relinchó suavemente, como si confirmara sus palabras. La mujer desmontó con lentitud. Se acercó, y por un instante Mateo pensó que iba a golpearlo. Pero en cambio, extendió la mano y tocó la medalla que colgaba de su cuello. La lleva sobre el corazón, murmuró. Como ella hacía. Entonces, sin previo aviso, cayó de rodillas. No de sumisión. De alivio. 32 años, susurró, con la voz quebrada. 32 años creyendo que habías muerto con ella, y ahora estás aquí. Vivo. Con Lumière, aunque en otro cuerpo. Bruma, ¿es Lumière? No, corrigió la mujer, levantándose. Es su descendiente. Criado en los mismos establos. Entrenado para encontrar al último de la sangre. Mi hermana lo dispuso antes de morir. Dijo, si algún día el mundo vuelve a ser seguro, el viento guiará a mi hijo de vuelta a casa. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Dónde está esa casa? La mujer lo miró con una tristeza infinita. Ya no existe. Fue destruida. Pero su espíritu, sigue en ti. Y en esto. Del interior de su abrigo sacó un pequeño cofre de madera. Lo abrió. Dentro, había una llave antigua, y una carta sellada con cera roja. Tu madre dejó instrucciones. Si tú encontrabas la silla, la medalla y leías su diario, entonces debías ir al valle. No por títulos. No por riquezas. Sino porque allí hay un testimonio, una verdad que el mundo debe conocer. Una que protege no solo tu nombre, sino el de todos los que fueron perseguidos por amar más allá de las fronteras. Mateo tomó la llave. Pesaba más de lo que imaginaba. ¿Por qué ahora? Porque ellos también saben, dijo Adele, mirando hacia el este, donde el cielo empezaba a clarear. Y no todos quieren que la verdad salga a la luz. En ese momento, Bruma giró la cabeza con brusquedad, alerta. Lejos, en el camino del rancho, se escuchó el crujido de una rama rota. No era el viento.
Adele montó de nuevo en su caballo. No tienes mucho tiempo, sobrino, dijo, usando por primera vez una palabra de familia. Elige bien a quien dejas entrar en tu historia. Y sin decir más, desapareció entre las sombras del amanecer. Mateo regresó al rancho con el corazón en llamas. No de miedo. De propósito. ¿Quién era? Preguntó Lucas desde su mecedora, sin levantar la vista, aunque su voz delataba que ya sabía la respuesta. Adele, dijo Mateo, dejando la carta sobre la mesa con cuidado, como si contuviera un latido. La hermana de mi madre. Lucas cerró los ojos. Un suspiro profundo escapó de su pecho, como si liberara un peso que había cargado durante décadas. Entonces ya no hay vuelta atrás. No la ha habido desde que encontré a Bruma, respondió Mateo, sentándose frente a él. Pero hay algo más, tío. Ella dijo que mi madre dejó una verdad, algo que el mundo debe conocer. Y que hay quienes harían lo imposible por enterrarla. Lucas asintió lentamente. Siempre supe que no era solo tu identidad lo que escondían. Era algo más grande. Algo que trascendía a la familia. Mateo deslizó la carta hacia él. ¿Debería abrirla? Eso depende de si estás listo para cargar con lo que hay dentro, dijo Lucas, finalmente mirándolo a los ojos. Porque una vez que sepas, ya no podrás fingir que no sabes. Y eso, a veces, es más peligroso que la ignorancia. Mateo tomó la carta. La cera roja estaba intacta, con el mismo símbolo, la flor y la espada. Inspiró profundamente y rompió el sello. El papel crujió como si despertara de un largo sueño. La letra era la misma que en el diario y la primera carta, pero esta vez había una intensidad diferente, una urgencia que vibraba entre las líneas. Hijo mío, si lees esto, es porque ya conoces quién eres. Pero hay algo más que debes saber. Antes de que tu padre muriera, escondió un manuscrito, el testimonio de los últimos días del Valle de Saint-Clair. No es un diario de nobleza. Es un registro de los nombres de aquellos que fueron perseguidos, exiliados, silenciados, por amar fuera de las reglas. Hombres y mujeres cuyos hijos, como tú, fueron escondidos para salvarlos. Tu padre los protegió. Yo los recordé. Y tú, debes devolverle su voz. El manuscrito está escondido en la capilla de la antigua finca, tras el altar. La llave que ahora posees abre la cripta. Pero ten cuidado. Hay quienes han pasado años buscándolo, no para honrar esa memoria, sino para borrarla para siempre. Si decides ir, no lo hagas por gloria. Hazlo por justicia. Elena. Mateo dejó caer la carta sobre sus rodillas, como si le pesara demasiado. El corazón le latía con tal fuerza que sentía el pulso en las sienes. ¿Sabías de esto? Preguntó a su tío. No todo, respondió Lucas. Solo que tu padre tenía un deber más grande que su propio nombre. Y que tu madre lo amaba precisamente por eso. Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, Bruma pastaba tranquilo, pero con las orejas alerta, como si sintiera que el mundo había cambiado en los últimos minutos. No se trata de heredar un título, murmuró. Se trata de heredar una responsabilidad. Sí, dijo Lucas, con voz suave. Y no es una que puedas cumplir desde aquí. Mateo se volvió. ¿Me estás diciendo que debo ir? Te estoy diciendo que ya empezaste a ir desde el momento en que cuidaste de ese caballo, respondió el viejo. El destino no te llama con gritos, hijo. Te llama con heridas que solo tú sabes sanar. Esa noche, Mateo no durmió. Pasó horas revisando el diario de su madre, buscando pistas, mapas, cualquier indicio del valle. En una de las últimas páginas, encontró un dibujo, una capilla pequeña, rodeada de pinos, con un río serpenteando a sus pies. Y al margen, una frase escrita con tinta más oscura, como si hubiera sido añadida en un momento de desesperación: si el mundo olvida, que el viento recuerde. Al alba, preparó una mochila ligera, provisiones, el diario, la carta, la llave, y la medalla de su madre. Cuando salió, Lucas ya lo esperaba en el porche. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó el viejo, sin ocultar la preocupación en su mirada.
El tiempo que la verdad necesite, respondió Mateo, abrazándolo con fuerza. Pero volveré. No como un príncipe del pasado, sino como el hombre que tú criaste. Lucas asintió, con los ojos húmedos. Cuida de ti, Mateo. Y si en algún momento dudas, recuerda que no eres el único que te espera. Aquí, siempre tendrás hogar. Montó a Bruma. El caballo no relinchó, no se impacientó. Solo lo miró, como si dijera, vamos. Y así, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de dorado, Mateo partió. No con fanfarria, no con promesas grandilocuentes, sino con el silencio de quien sabe que lo que lleva dentro es más fuerte que cualquier temor. Pero apenas cruzó el límite del rancho, una sombra se movió entre los árboles al este. No era Adele. Esta figura era más alta, más rígida. Y cuando Mateo miró hacia atrás, vio el destello de un catalejo bajo la luz del amanecer. Alguien los había estado observando. Alguien que no quería que llegara al valle. Bruma alzó la cabeza, inquieto. Lo sé, muchacho, dijo Mateo, acariciando su cuello. Pero ya no huimos. Ahora, avanzamos. Y mientras el sol se alzaba sobre el desierto, el último heredero de una sangre olvidada cabalgaba no hacia un reino perdido, sino hacia una verdad que aún latía. ¿Tú también lo sientes?, preguntó al caballo, con la vista fija en el horizonte. Bruma relinchó bajo, casi un gruñido, y sacudió la cabeza con nerviosismo. No era miedo al peligro. Era reconocimiento de una presencia antigua. Como si el caballo supiera que alguien de su mundo, del mundo de su madre, lo seguía. Al caer la tarde, mientras descansaban junto a un arroyo apenas húmedo, Mateo sacó el diario de su mochila. Hojeó las páginas hasta encontrar un mapa trazado a mano, con rutas entre valles y ríos que ya no aparecían en los atlas modernos. Su dedo se detuvo en un punto marcado con una cruz pequeña y una flor, Saint Clair. Aún queda un día de viaje, murmuró. Si no nos detienen. Y como si el universo hubiera escuchado, un ruido seco rompió el silencio. Una rama. Demasiado cerca. Mateo se puso de pie de un salto, la mano en el cuchillo que llevaba al cinto. Bruma se irguió, alerta, las orejas girando como antenas. Salga. Gritó Mateo, con voz firme. No estoy solo. Una figura emergió lentamente desde entre los matorrales. No era un hombre armado. Era una mujer. Joven, con el cabello oscuro recogido en una trenza, ropa de viaje sencilla y ojos que parecían haber visto demasiado. No vine a detenerte, dijo, con voz suave pero segura. Vine a ayudarte. Mateo no bajó la guardia. ¿Quién eres? Me llamo Clara, respondió ella. Y soy la hija de uno de los nombres que tu padre protegió. Mi padre fue uno de los exiliados. Murió sin volver a ver su tierra. Pero antes de morir, me dio una carta. Decía, si algún día el caballo blanco vuelve, síguelo. Porque significa que el último heredero ha despertado. Mateo la miró, incrédulo. ¿Cómo sabes todo eso? Porque mi madre aún vive, dijo Clara, acercándose con las manos visibles. Y porque tu tío Lucas no fue el único que guardó secretos. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Conoces a mi tío? Lo conozco desde que era niña, asintió ella. Él nos ayudó a escapar cuando los mensajeros del valle empezaron a desaparecer. Nos dio refugio. Nos dio esperanza. Y nos dijo que, si un día un vaquero solitario encontraba un caballo blanco, no lo dejáramos ir solo. Mateo bajó el cuchillo, pero no del todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces justo hoy? Porque ellos ya saben que tienes la llave, dijo Clara, con urgencia en la voz. Y no quieren que abras esa cripta. No por lo que contiene, sino por lo que representa. Porque si el manuscrito sale a la luz, expondrá a los que traicionaron al valle. A los que aún tienen poder, y que no dudarán en matar para que el pasado siga enterrado. Bruma se acercó a Clara entonces, oliéndola con curiosidad. Luego, con una suavidad que sorprendió a Mateo, apoyó el hocico en su hombro. ¿Lo ves?, dijo ella, con una sonrisa triste.
Bruma me reconoce. Porque mi sangre también lleva la marca de ese lugar. Mateo la observó largo rato. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y determinación, que le recordaba su propia mirada en el espejo aquellas mañanas en que se preguntaba quién era. ¿Y si te sigo, qué ganas? Nada, respondió Clara. Solo justicia. Por mi padre. Por los otros. Por ti. Mateo suspiró, mirando al cielo que se teñía de violeta. Entonces cabalgarás conmigo. Pero si me traicionas, no lo haré, interrumpió ella, con voz firme. Porque si lo hago, no solo perderé tu confianza, perderé la mía. Esa noche, compartieron el fuego en silencio. El viento soplaba con más fuerza, como si llevara advertencias entre sus ráfagas. Mateo miraba las llamas, pensando en su madre, en su tío, en Adele, y ahora en Clara. Todos hilos de una misma historia. Todos guardianes de una verdad que no debía morir. ¿Crees que mi madre sabía que esto pasaría? Preguntó de pronto. Clara asintió. Creo que lo planeó todo. Incluso tu soledad. Porque solo un corazón solitario puede escuchar con claridad, cuando la verdad llama. A lo lejos, un búho ululó. Y en la oscuridad, entre las rocas, una sombra más oscura aún se movió. No se acercó. Solo observó. Pero Mateo ya no temblaba. Porque esta vez, no estaba solo. Y porque sabía, con una certeza que le quemaba el alma, estamos cerca, dijo Clara de repente, sin mirarlo, con la vista fija en una cima cubierta de niebla. El valle comienza detrás de ese risco. Pero hay un paso estrecho, y vigilado. Mateo frunció el ceño. ¿Vigilado por quién? Por los que juraron proteger el secreto, a cualquier precio, respondió ella, con la voz tensa. No son malos, Mateo. Solo. Creen que la verdad es demasiado peligrosa para ser liberada. ¿Y tú qué crees? Clara lo miró entonces, y en sus ojos había una tristeza antigua. Creo que la verdad no es peligrosa, lo peligroso es callarla. Siguieron avanzando hasta que el sendero se estrechó entre dos paredes de roca. Allí, el silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar. Bruma se detuvo de repente, las orejas tiesas, los músculos tensos. Algo no está bien, murmuró Mateo, desmontando con cuidado. Y entonces lo vieron. En medio del sendero, un hombre vestido con una capa oscura, de espaldas a ellos, mirando al valle. No llevaba armas visibles. Solo una vara de madera tallada con el mismo símbolo, la flor y la espada. ¡Alto! Gritó el hombre sin volverse. Nadie entra al valle sin juramento. Mateo dio un paso adelante. Soy Mateo de Montclair. Hijo de Helena. Y vine a cumplir lo que ella dejó sin terminar. El hombre se giró lentamente. Era anciano, con el rostro surcado por cicatrices del tiempo, pero los ojos brillaban con una inteligencia aguda. El nombre no basta, dijo. La sangre debe probarlo. ¿Cómo? El anciano señaló a Bruma. Solo el verdadero heredero puede montar a Lumière sin riendas ni silla. Porque el caballo no obedece al cuerpo, sino al alma. Mateo miró a Clara, quien asintió con una pequeña sonrisa. Tu madre lo hizo, susurró. Ahora te toca a ti. Sin dudar, Mateo se acercó a Bruma, le quitó la silla y las riendas, y acarició su cuello. ¿Confías en mí? Le preguntó en voz baja. Bruma relinchó suavemente, luego se arrodilló, como si ofreciera su lomo no como montura, sino como puente. Mateo montó. El caballo se levantó con gracia y avanzó despacio, sin dirección, solo siguiendo el latido del corazón de su jinete. El anciano observó en silencio. Luego, con una reverencia profunda, se apartó del camino. El valle te recuerda, heredero, dijo. Bienvenido a casa. Al cruzar el umbral entre las rocas, el paisaje se abrió como un libro antiguo que al fin se permite ser leído. Pinas altísimas, un río cristalino serpenteando entre piedras musgosas, y más allá, entre los árboles, los restos de una capilla de piedra, cubierta de yedra,
como si la naturaleza hubiera decidido protegerla del olvido. Allí, dijo Clara, con la voz temblorosa. Es la capilla de Saint-Clair. Mateo desmontó y caminó hacia ella, cada paso más pesado que el anterior. No por el cansancio, sino por la emoción. Porque allí, bajo esas ruinas, estaba la voz de su madre. La de su padre. La de todos los que habían amado en silencio y muerto sin nombre. Al entrar, el aire era frío, sagrado. El altar estaba cubierto de polvo, pero intacto. Detrás, una losa de piedra con una cerradura antigua. Sacó la llave. Las manos le temblaban. ¿Estás listo?, preguntó Clara, a su lado. Mateo asintió. Insertó la llave. Un chasquido resonó como un trueno en el silencio. La losa se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. No sabemos lo que hay abajo, dijo Clara. Podría ser esperanza, o una trampa. Mateo tomó una antorcha de la pared y la encendió. No vine por lo que hay abajo, dijo, mirándola. Vine por lo que representa. Porque si no bajo ahora, entonces todo lo que hicieron por mí habrá sido en vano. Y con eso, descendió. Clara lo siguió sin dudar. La cripta era pequeña, iluminada apenas por la antorcha. En el centro, sobre un pedestal de mármol, había un cofre de madera oscura, forrado en terciopelo azul, el mismo color de la carta de su madre. Mateo lo abrió. Dentro, no había oro. No había joyas. Solo un manuscrito encuadernado en cuero, con una nota al frente: a quien encuentre esto, no somos nombres olvidados. Somos corazones que amaron más allá del miedo. Guarda nuestra historia, y deja que el mundo sepa que el amor verdadero nunca se rinde. Las lágrimas cayeron sobre las páginas antes de que Mateo pudiera leer más. La misma esperanza, la misma rebeldía silenciosa que la de sus padres. Míralo, susurró Clara, arrodillada a su lado, señalando una entrada en la última página. Tu padre, lo escribió todo. Incluyó a tu madre. A ti. Incluso a Bruma. Dice que Lumien no era solo un caballo, era el símbolo de que el amor puede cruzar fronteras, especies, incluso el tiempo. Mateo pasó los dedos por la firma al final del manuscrito: Julien de Montclair. Porque amar sin pedir permiso es el acto más revolucionario. Un nudo le apretó la garganta. Él no murió en vano, dijo, con la voz quebrada. Nos dejó esto, para que el mundo supiera que amar no es un crimen. Pero antes de que pudiera seguir leyendo, un ruido sordo resonó desde lo alto de la cripta, como si la losa de piedra se hubiera movido. Clara se puso de pie de un salto. Alguien nos siguió. Mateo guardó rápidamente el manuscrito en su mochila y apagó la antorcha. La oscuridad los envolvió como una manta fría. Solo el leve resplandor de la luna entraba por la abertura arriba. Salgan, ordenó una voz severa desde la capilla. Entreguen el manuscrito. Era el anciano del sendero. Pero ya no había reverencia en su tono. Solo firmeza. Mateo y Clara se miraron en la penumbra. ¿Qué hacemos?, susurró ella. No podemos entregárselo, respondió Mateo. Si lo hace, será para esconderlo de nuevo. No entiende que ya no es hora de proteger, es hora de revelar. Con sigilo, subieron la escalera. Al asomarse, vieron al anciano de espaldas, mirando hacia el valle. Pero no estaban solos. Detrás de él, entre los árboles, 3 figuras más se movían en silencio. Vestían túnicas oscuras, como guardianes de un secreto que ya no quería permanecer oculto. El consejo del silencio, murmuró Clara, palideciendo. Los que juraron que el manuscrito jamás vería la luz. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Porque algunos de sus antepasados aparecen en esas páginas. No como héroes, sino como traidores. El anciano se volvió entonces. Sus ojos, antes solemnes, ahora ardían con una mezcla de dolor y determinación. Joven heredero, dijo, no sabes lo que llevas en esa mochila. No es solo verdad, es caos. Si lo liberas, muchos sufrirán.
Familias enteras caerán. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Mateo dio un paso adelante, sin miedo. ¿Y si no lo libero? ¿Cuántos más seguirán viviendo como si su amor fuera una vergüenza? Mi madre murió con el corazón partido porque no pudo decirle al mundo quién era. Yo no permitiré que eso le pase a nadie más. El anciano bajó la cabeza. Entonces ya no eres solo el heredero, eres el juez. Hizo un gesto con la mano. Las figuras entre los árboles se detuvieron. No atacaron. Solo observaron. Vete, dijo el anciano. Llévalo lejos. Pero ten cuidado. Porque hay otros, que no te pedirán que lo entregues. Solo te quitarán la vida para asegurarse de que nadie más lo lea. Mateo asintió, y sin decir más, bajó de la capilla. Clara lo siguió. Bruma los esperaba al borde del claro, inmóvil, como si hubiera estado vigilando todo el tiempo. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Clara mientras montaban. A donde el viento nos lleve, respondió Mateo, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Porque si guardamos esto en un cofre, será solo un recuerdo. Pero si lo llevamos al mundo, será una semilla. Y así, bajo la luna que bañaba el valle en plata, Mateo, Clara y Bruma partieron de nuevo. No como fugitivos, sino como mensajeros. Detrás de ellos, el anciano se arrodilló frente a la capilla, con la frente en el suelo. Perdónenos, Elena y Julien, susurró. Tal vez el silencio ya no era protección, sino prisión. Mientras tanto, en lo alto de una colina lejana, la figura que los había seguido desde el rancho observaba su partida con un catalejo. Luego, sacó un pequeño radio y habló en voz baja, lo tiene. Va hacia el norte. Prepárense. Están cerca, dijo Clara de pronto, sin mirar atrás. Lo siento en el aire. Yo también, asintió Mateo, apretando las riendas. Pero no podemos detenernos. Si ese manuscrito vuelve a esconderse, será como matarlos de nuevo a todos. Cabalgaban en silencio cuando, de repente, Bruma se detuvo en seco. Relinchó con fuerza, no de miedo, sino de alerta. Frente a ellos, en medio del sendero estrecho entre los pinos, una figura solitaria los esperaba. No era del consejo. No era del rancho. Era una mujer mayor, envuelta en un chal oscuro, con el cabello blanco como la nieve de las cumbres. «Adele», exclamó Mateo, sorprendido. La mujer no sonrió. Solo los miró con ojos que parecían haber visto demasiadas despedidas. No deberían haber salido del valle, dijo, acercándose con paso firme. Ellos ya saben que tienen el manuscrito. Y no enviarán mensajeros esta vez, enviarán cazadores. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Clara, con la voz tensa. Los que firmaron los acuerdos de silencio, respondió Adele. Los descendientes de quienes traicionaron al valle. Hoy tienen poder, en bancos, en gobiernos, en periódicos. Y si ese manuscrito ve la luz, sus fortunas se derrumbarán con sus mentiras. Mateo descendió de Bruma y se acercó a su tía. Entonces no puedo esconderlo. Tengo que publicarlo. Hacer que todo el mundo lo lea. Adele lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu madre pensaba igual. Por eso la mataron lentamente, con soledad, con silencio, con la certeza de que su historia moriría con ella. Hizo una pausa, y su voz se quebró. Pero tú no estás solo. ¿Qué sugieres?, preguntó Clara. Hay un lugar, dijo Adele. Una imprenta clandestina en la frontera suiza. Gente que conoce la verdad y la respeta. Pueden publicar el manuscrito, sin revelar quién lo envió. Pero deben llegar antes del alba. Porque al amanecer, los caminos estarán vigilados. ¿Y tú?, preguntó Mateo. Yo los detendré aquí, respondió ella, con calma. Tengo contactos. Y deudas pendientes. Que crean que aún estoy en el valle, les dará tiempo. No, protestó Mateo. No voy a dejarte enfrentarlo sola. Adele se acercó y tomó su rostro entre sus manos arrugadas, como lo habría hecho su madre.
Eres el hijo que nunca tuve, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y si hay algo que debo hacer antes de morir, es asegurarme de que tu voz no sea silenciada como la de tu madre. Ahora vete. Por ella. Por todos ellos. Bruma relinchó suavemente, como si entendiera. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo bajo el chal. Volveré por ti, prometió. No lo hagas, susurró Adele. Tu hogar ya no es este lugar. Es donde quiera que la verdad necesite ser dicha. Montaron de nuevo. Adele se quedó de pie en medio del sendero, erguida como un roble, mientras ellos desaparecían entre los árboles. Solo cuando estuvieron lejos, Mateo miró atrás una última vez. La figura de su tía se había fundido con la niebla, como un fantasma que cumplía su misión final. ¿Crees que estará bien?, preguntó Clara en voz baja. No, respondió Mateo, con la voz ronca. Pero creo que hará lo que sea necesario para que nosotros lo estemos. Cabalgaban ahora con más prisa, el viento azotando sus rostros, el corazón del manuscrito latiendo contra la espalda de Mateo como un segundo pulso. A lo lejos, en el horizonte, las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de fuego. Pero antes de que el sol naciera por completo, un estruendo rompió el silencio. No era trueno. Era el rugido de motores. ¿Vehículos?, gritó Clara. Por la carretera vieja. Mateo miró a Bruma. ¿Puedes correr? El caballo alzó la cabeza, como si tomara una decisión. Luego, sin esperar más, se lanzó al galope por un sendero lateral, veloz como la esperanza. Detrás de ellos, las luces de los faros se acercaban. Pero frente a ellos, la frontera. La libertad. Y una historia que ya no podía esperar. Porque esta vez, no se trataba solo de sobrevivir. Por aquí. Gritó Clara, señalando un desfiladero angosto entre dos rocas. Es el paso de los contrabandistas. Conduce a la frontera en menos de una hora. Mateo no dudó. Espoleó a Bruma con suavidad, confiando en que el caballo conocía el camino mejor que ellos. El desfiladero era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara el caballo. Las paredes de roca se alzaban como cuchillas a ambos lados, y el suelo estaba resbaladizo por el rocío matutino. «Cuidado», advirtió Clara, cuando Bruma resbaló ligeramente en una piedra suelta. «Él sabe», dijo Mateo, con una calma que no sentía. «Siempre ha sabido». Y era cierto. Bruma no solo corría, escogía. Esquivaba raíces, saltaba arroyos secos, se detenía un instante cuando el sendero se dividía, como si escuchara una voz que solo él oía. Era como si el espíritu de su madre lo guiara desde el viento. Detrás de ellos, los motores se detuvieron. Los hombres habían bajado. Se oían pasos apresurados, voces cortantes. «No los dejen escapar», ordenó una voz metálica. «El manuscrito no puede cruzar la frontera». «¿Crees que saben lo que contiene?», preguntó Clara, jadeando. «No», respondió Mateo. «Solo saben que si sale a la luz, todo lo que construyeron sobre mentiras se derrumbará». El sendero se abrió de repente en un claro pequeño, con un viejo puente colgante sobre un río profundo. Era el último paso antes de Suiza. Pero el puente estaba cortado. Las tablas del centro faltaban. Solo quedaban las cuerdas, sacudiéndose con el viento. «No podremos cruzar», dijo Clara, desesperada. Mateo miró a Bruma. El caballo lo miró de vuelta, con esos ojos oscuros que parecían contener siglos. «Confío en ti», susurró Mateo. Luego, con una decisión que nacía no del valor, sino del amor, tomó a Clara de la mano. «Agárrate fuerte. Y no mires abajo». Montó a Bruma, y sin darle tiempo a responder, espoleó al caballo hacia el puente. Bruma no dudó. Con un relincho que sonó como un juramento, se lanzó al vacío, pisando las cuerdas con precisión sobrenatural, el cuerpo balanceándose sobre el abismo. Clara gritó, pero no de miedo, de asombro. Porque en ese momento, no era un caballo lo que los llevaba, era un milagro con cascos. Alcanzaron la orilla opuesta justo cuando los perseguidores llegaban al otro lado.
Uno de ellos levantó una pistola, no para disparar, sino para amedrentar. «Entreguen el manuscrito», gritó. «No tienen a dónde ir». Mateo se volvió, con el pecho ardiendo, el manuscrito pegado a su espalda como un escudo. «Sí que tengo», dijo, con voz clara y firme. «Tengo a todos los que esperan esta verdad. Y tú, no los detendrás». En ese instante, desde la niebla del otro lado de la frontera, aparecieron dos figuras. Vestían ropa sencilla, pero sus rostros irradiaban una serenidad antigua. Uno de ellos sostenía una lámpara. «¿Mateo de Montclair?», preguntó el hombre, con acento suave. «Sí», respondió él. «Entonces has llegado. El mundo te ha estado esperando». Los perseguidores se detuvieron. Sabían que, al cruzar esa línea invisible, perdían todo poder. «Esto no ha terminado», murmuró el líder, antes de retroceder. Mateo bajó de bruma, las piernas temblorosas, el corazón desbocado. Clara lo abrazó, y él la dejó, porque en ese abrazo no había amor romántico, había hermandad. Complicidad. La unión de los que han cargado con el mismo fuego. «Lo hicimos», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «No», corrigió Mateo, mirando hacia el horizonte, donde el sol ya se alzaba por completo. «Solo hemos comenzado». Porque ahora, con el manuscrito a salvo, con la frontera cruzada, con la voz de su madre al fin lista para ser escuchada, la verdadera batalla estaba a punto de empezar. «Y esta vez, aquí estarán a salvo», dijo Etienne mientras encendía una lámpara en la sala. «Nadie cruzará esa frontera sin ser visto. Y si lo intentan, el bosque los devorará antes de que den un paso». Mateo dejó la mochila sobre la mesa de madera. El manuscrito parecía más pesado ahora, como si supiera que estaba a punto de despertar. «¿Cuánto tiempo tardarán en imprimirlo?», preguntó, con la voz tensa. «No es solo imprimir», respondió Margaux, acercándose. «Es distribuirlo. Hacer que llegue a quienes deben leerlo. Y eso, toma tiempo. Pero hay algo más». Ella abrió un cajón y sacó una carta amarillenta, sellada con cera negra. «Llegó esta mañana. Por vía segura. Es de tu tío Lucas». Mateo tomó la carta con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía al instante, firme, aunque más débil que antes. «Hijo, si lees esto, es porque llegaste lejos. Adele me escribió. Me dijo que cumpliste tu destino. Pero hay algo que no sabes. El manuscrito no solo contiene nombres, contiene una clave. Una que abre un fondo secreto, destinado a reparar a las familias destruidas. Pero si lo usas antes de que el mundo conozca la verdad, perderás toda credibilidad. Espera. Publica. Y luego, actúa. Estoy orgulloso de ti. No por lo que encontraste, sino por lo que elegiste hacer con ello. Lucas». Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. Porque no era solo una carta. Era la bendición de un padre que lo había criado en silencio, amándolo más allá de la sangre. «¿Estás bien?», preguntó Clara, poniendo una mano en su hombro. «Sí», dijo él, secándose los ojos. «Es solo que, nunca pensé que sentiría que pertenecía a algo tan grande». Esa noche, mientras el viento aullaba entre los pinos, Mateo se sentó junto a la chimenea con el manuscrito sobre sus rodillas. Margaux se acercó con 2 tazas de té humeante. «Tu madre vino aquí una vez», dijo, sentándose frente a él. «Hace 30 años. Estaba embarazada de ti». Temblaba, pero sus ojos tenían fuego. Me dijo: «Si algún día mi hijo necesita este lugar, ábranle la puerta. Porque el mundo no lo entenderá, pero ustedes sí». Mateo la miró, con el corazón a punto de estallar. ¿Por qué ella no lo publicó entonces? «Porque no era su momento», respondió Margaux. «El mundo aún odiaba lo que ella representaba. Pero tú naciste en un tiempo donde el amor ya no es tan fácil de silenciar. Aunque aún cueste». En ese instante, Bruma, que había estado afuera en el establo improvisado, relinchó suavemente. No era alarma. Era calma.
como si dijera, descansa. Ya estás en casa. Clara entró con una manta y se sentó junto a Mateo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué haremos cuando el mundo lea esto? No lo sé, admitió él. Pero sé que no volveré al rancho como antes. No después de esto. ¿Te quedarás aquí? No, dijo Mateo, mirando el fuego. Volveré. Pero no como un vaquero solitario. Volveré con esta historia. Y convertiré el horizonte en un lugar donde los olvidados puedan ser recordados. Donde los amores prohibidos ya no lo sean. Margaux sonrió, con los ojos brillantes. Entonces tu madre no solo te dio un nombre, te dio una misión. No mencionaba nombres. No decía quién lo había filtrado. Pero citaba fragmentos del manuscrito, palabras de su padre, frases de su madre, testimonios que habían permanecido enterrados durante décadas. ¿Cómo lo supieron tan rápido?, preguntó Clara, acercándose. No fueron ellos, respondió Etienne. Fue Adele. Ella lo envió a 3 periódicos europeos anoche, desde un teléfono seguro. Sabía que si esperábamos a imprimirlo, sería demasiado tarde. Así, lo lanzó al mundo antes de que pudieran detenerlo. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y ella? Etienne bajó la mirada. Desapareció después de hacer la llamada. Nadie la ha visto desde entonces. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mateo cerró los ojos y apretó el periódico contra su pecho, como si pudiera absorber el valor de su tía a través de la tinta. Ella sabía que era su último acto, susurró. Y lo hizo por nosotros. En ese momento, Bruma entró al refugio, como si hubiera sentido el cambio en el aire. Se acercó a Mateo y apoyó el hocico en su hombro, con una ternura que no necesitaba palabras. No está muerta, dijo Clara de pronto, con firmeza. Adele no es de las que mueren en silencio. Si está desaparecida, es porque tiene otro plan. Margaux asintió. Hay rumores. En Ginebra, en Lyon, gente ha empezado a salir a la calle con fotos antiguas, con nombres escritos en pancartas. Están reclamando a sus abuelos. A sus padres. El manuscrito está despertando memorias dormidas. Mateo miró por la ventana. El sol se alzaba entre los pinos, dorado y decidido. Y con él, algo nuevo nacía, no solo verdad, sino justicia. No solo historia, sino esperanza. Entonces no puedo esconderme más, dijo, volviéndose hacia los demás. Si el mundo está listo para escuchar, debo ser yo quien hable. ¿Estás seguro?, preguntó Etienne. Si das tu nombre, te convertirás en blanco. No solo de los traidores, sino de los que temen que el pasado los juzgue. Ya no soy un niño escondido en un rancho, respondió Mateo, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Soy el hijo de Elena y Julien. Y si mi rostro da rostro a sus palabras, entonces que así sea. Clara lo miró con ojos llenos de orgullo y miedo. No irás solo. Nunca lo haré, dijo él, tomándola de la mano. Porque esta historia ya no me pertenece solo a mí. Nos pertenece a todos los que amaron sin pedir permiso. Esa tarde, Etienne los llevó a una estación de radio clandestina oculta en un sótano de Lausana. Allí, frente a un micrófono viejo pero fiel, Mateo tomó una respiración profunda. ¿Listo?, preguntó el técnico. Mateo miró a Bruma, que lo esperaba afuera, bajo la lluvia suave. Sí, dijo. Es hora de que el mundo conozca a mi madre. Y cuando las luces rojas se encendieron, su voz, suave al principio, luego firme, llenó el aire. Mi nombre es Mateo de Montclair. Y esta no es mi historia, es la de todos los que creyeron que su amor era demasiado pequeño para cambiar el mundo. Pero estaban equivocados. Porque el amor verdadero, nunca ha sido pequeño. Solo silenciado. A miles de kilómetros de allí, en un rancho solitario bajo el sol del desierto, Lucas encendió una vieja radio de onda corta. Y al escuchar la voz de su hijo, clara, valiente, viva, dejó caer una lágrima sobre la tierra seca. «Lo hiciste, muchacho», susurró. «¿Y ahora?», preguntó Clara en voz baja,
acercándose a él. Mateo no respondió de inmediato. Miró sus manos, las mismas que habían limpiado heridas de caballos, reparado cercas rotas, sostenido cartas escritas por una madre que nunca conoció. Ahora esas manos habían liberado una verdad que ya no podía ser encerrada. Ahora esperamos, dijo al fin. Porque cuando siembras una semilla, no puedes arrancarla para ver si crece. Solo puedes cuidarla, y confiar. Pero el mundo no les dio tiempo para esperar. Apenas salieron del edificio, un hombre los interceptó en la calle. Vestía un abrigo ligero, gafas oscuras, y sostenía un sobre doblado. Para usted, dijo en francés, tendiéndoselo a Mateo. De alguien que prefiere permanecer en el anonimato. Mateo lo abrió con cautela. Dentro, una sola hoja. Sin firma. Solo una dirección, escrita con tinta azul, Hotel de la Paix, Ginebra. Habitación 312. Venga solo. Esta noche. No es seguro, dijo Clara, leyendo por encima de su hombro. Podría ser una trampa. O podría ser la respuesta que no sabía que necesitaba, respondió Mateo, doblando el papel con cuidado. Etienne y Margaux los esperaban en el coche. Al ver la expresión de Mateo, Etienne frunció el ceño. ¿Qué es? Una cita, dijo él. En Ginebra. ¿Con quién? No lo sé. Pero si alguien sabe algo sobre Adele, o sobre lo que viene después, esta es mi única pista. No irá solo, intervino Clara, firme. Tal vez deba hacerlo, respondió Mateo, mirándola a los ojos. Porque si es quien creo que es, solo hablará conmigo. Esa noche, bajo la luz pálida de las farolas de Ginebra, Mateo caminó solo hacia el hotel. Bruma lo acompañaba a poca distancia, como una sombra blanca entre las calles empedradas. Al llegar al vestíbulo, un botones lo guió hasta el tercer piso sin decir una palabra. La habitación 312 estaba al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo entró. La habitación estaba a oscuras, excepto por una lámpara junto a la cama. Y allí, sentada con una taza de té humeante en las manos, estaba Adele. Viva. Herida, sí, una venda cubría parte de su frente, y su brazo derecho estaba en cabestrillo, pero viva. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa cansada. Porque eres más valiente de lo que crees. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste? Hice lo que tenía que hacer, respondió ella, acariciando su cabello. Mientras tú cruzabas la frontera, yo los conduje lejos. Les hice creer que el manuscrito estaba conmigo. Me persiguieron durante horas, hasta que caí en el río. Me rescató un pescador. Ha estado escondiéndome desde entonces. Podrías haber muerto. Y tú podrías haber callado, dijo Adele, mirándolo con intensidad. Pero no lo hiciste. Por eso estamos aquí. Ambos. Se levantó con esfuerzo y abrió una valija bajo la cama. Dentro, había fotos, documentos, y una llave dorada. Esta es la última pieza, dijo. La que tu madre escondió para el final. No es solo un fondo. Es un archivo completo, pruebas, cartas, testamentos, todo lo que necesitas para restituir lo que les fue arrebatado a las familias del valle. Pero hay algo más. Hizo una pausa, y su voz se volvió más grave. Hay una reunión mañana. En Berna. Los descendientes de los traidores se han citado en secreto. Quieren comprar el silencio de los periódicos, enterrar la historia de nuevo. Si no los detienes, todo lo que has hecho será en vano. Mateo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero también sintió algo más, claridad. Entonces iré a esa reunión. No como Mateo el vaquero, dijo Adele. Sino como Mateo de Montclair. El heredero. El portavoz. El hijo de Helena. Y tú vendrás conmigo, afirmó él. No puedo, respondió ella, con tristeza. Mi rostro los alertaría. Pero Clara sí puede. Ella conoce sus caras.
sus nombres, sus miedos. ¿Confías en ella? Confío en ella como tu madre confió en mí, dijo Adele. Porque el amor verdadero no se hereda, se elige. Mateo asintió. Y en ese momento, mientras la ciudad de Ginebra dormía bajo uno discreto a las afueras de la ciudad, vigilado por un amigo de Etienne. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó Clara mientras se acercaban al edificio, un palacete discreto con ventanas altas y puertas de roble. Si entramos ahí, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde que leí la primera página del manuscrito, respondió Mateo, ajustándose el abrigo. Ellos creen que el silencio sigue siendo su aliado. Hoy descubrirán que la verdad tiene voz y nombre. Se detuvieron frente a la entrada. 2 guardias de traje oscuro vigilaban la puerta. Solo para invitados, dijo uno, con acento alemán. Mateo no titubeó. Sacó la carta que Adele le había dado, una falsificación perfecta que lo acreditaba como representante de una fundación cultural europea. El guardia la revisó, frunció el ceño, pero finalmente asintió. Sala este. Al final del pasillo. Dentro, el edificio olía a cera, madera antigua y secretos bien guardados. Voces susurrantes llegaban desde una puerta entreabierta. Mateo y Clara se deslizaron por el corredor hasta una sala contigua, donde una ventana alta daba vista directa a la reunión. Allí estaban 5 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con elegancia sobria, sentados alrededor de una mesa de mármol. En el centro, un expediente grueso, el manuscrito. O al menos, una copia. Tenemos que actuar rápido, dijo uno de ellos, un hombre de cabello plateado y mirada fría. Los periódicos están presionando. Si no compramos su silencio hoy, mañana habrá manifestaciones en cada capital europea. ¿Y si simplemente negamos todo? Preguntó una mujer mayor, con voz tensa. Nadie puede probar que nuestros antepasados estuvieran involucrados. Claro que pueden. Interrumpió otro, golpeando la mesa. Ese maldito heredero ya habló en la radio. Y si sigue así, revelará los nombres. Y con ellos, nuestras fortunas. Clara apretó la mano de Mateo. Es ahora, susurró. Mateo asintió. Tomó una respiración profunda, abrió la puerta de la sala y entró. El silencio cayó como una losa. Buenos días, dijo, con voz clara, firme, sin miedo. Lamento llegar tarde. Pero es difícil encontrar aparcamiento cuando llevas 3 décadas escondido. Todos se levantaron de golpe. El hombre de cabello plateado palideció. ¿Quién eres tú? Mateo de Montclair. Respondió, avanzando hasta el centro de la sala. Hijo de Elena Valdés, y nieto de los que ustedes traicionaron. Esto es una reunión privada. Exclamó la mujer. Sal de aquí. No, dijo Mateo, mirándolos uno por uno. Esta es mi reunión. Porque esta historia no les pertenece a ustedes. Les pertenece a los que sufrieron por su codicia. A los que murieron sin nombre. A los que aún viven con la vergüenza de amar en secreto. Sacó del bolsillo interior de su abrigo una carpeta delgada, la que Adele le había entregado. Aquí está el resto del archivo. Testamentos. Cartas. Registros bancarios. Pruebas de que sus familias no solo traicionaron al valle, sino que se enriquecieron con el dolor de otros. Y a diferencia de ustedes, yo no vengo a esconderlo. Vengo a entregarlo a la prensa, y a los tribunales. El hombre de cabello plateado se acercó, con los ojos ardiendo. Si haces eso, destruirás a cientos de personas inocentes. Hijos, nietos, que nada saben de esto. ¿Inocentes? Repitió Mateo, con la voz temblando de emoción. ¿Como mi madre? ¿Como mi padre? ¿Como los niños que crecieron sin saber quiénes eran porque ustedes borraron sus raíces? No. Ustedes no merecen compasión. Merecen justicia. Clara dio un paso adelante. Y si creen que están solos, están equivocados. Hay docenas de familias listas para hablar. Hijos de exiliados. Nietos de silenciados.
Y todos, tienen sus propias pruebas. Durante un largo momento, nadie habló. Solo se oía el crujido del fuego en la chimenea y el latido acelerado de los corazones. Entonces, la mujer mayor se sentó lentamente. Y, para sorpresa de todos, sacó un pañuelo y se limpió una lágrima. Mi abuelo, nunca habló de eso, dijo, con voz quebrada. Pero yo encontré sus diarios. Y en ellos, pedía perdón. Todos los días. Hasta el final. Mateo la miró. Y en sus ojos no vio enemiga. Vio a otra alma atrapada en la red del pasado. Entonces ayúdenos a reparar lo que rompieron, dijo, suavemente. No con dinero. Con verdad. Y en ese instante, algo cambió. No fue una rendición. Fue un despertar. Porque la verdad, una vez dicha en voz alta, ya no puede ser enterrada. Solo puede ser enfrentada. O nombre era Genevieve, levantó la vista y miró a Mateo con ojos húmedos pero firmes. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó, con una voz que ya no temblaba. Mateo no respondió de inmediato. Miró a Clara, y en su mirada vio lo que necesitaba, confianza. Entonces se acercó a la mesa, tomó el expediente que ellos habían reunido y lo colocó sobre el que llevaba él. No quiero venganza, dijo, con calma. Quiero restitución. Quiero que las familias de los exiliados recuperen lo que les fue arrebatado. No solo tierras o títulos, sino su historia. Sus nombres. Su dignidad. Eso tomará años, murmuró el hombre de cabello plateado, cuyo nombre era Henry. Los procesos legales, los archivos, las propiedades, está todo enterrado bajo capas de mentiras. Entonces empecemos hoy, dijo Clara, dando un paso al frente. Ustedes tienen acceso a esos archivos. A esos registros. A los testamentos falsos. Devuélvanlos. Ayúdennos a reconstruir lo que destruyeron. Henry se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar décadas de culpa. Mi padre, me hizo jurar que nunca hablaría del valle. Me dijo que era por nuestra seguridad. Pero ahora veo que solo era por su vergüenza. La vergüenza no se hereda, dijo Mateo. Solo se repite si callas. Genevieve asintió lentamente. Haré lo que esté en mis manos. Mis abogados tienen copias de documentos que nunca vieron la luz. Los entregaré personalmente a cada familia nombrada en el manuscrito. Uno a uno, los demás comenzaron a hablar. No con excusas, sino con compromisos. Algunos ofrecieron fondos para reconstruir la capilla de Saint-Clair. Otros, acceso a sus archivos privados. Nadie salió ileso, pero tampoco salieron intactos. Todos salieron transformados. Cuando Mateo y Clara salieron del palacete, el sol ya se alzaba entre las nubes, dorando las torres de Berna como si bendijera lo que acababa de nacer. ¿Crees que lo cumplirán? Preguntó Clara, con la voz suave. No todos, respondió Mateo. Pero algunos sí. Y con eso, será suficiente. Regresaron al establo donde Bruma los esperaba. Al verlos, el caballo relinchó suavemente y se acercó, como si supiera que algo grande había ocurrido. Vamos a casa, dijo Mateo, acariciando su cuello. Pero no a la que dejamos. A la que vamos a construir. Esa noche, en una pequeña habitación de hotel en las afueras de la ciudad, Mateo abrió una carta que le había llegado por correo seguro. Era de su tío Lucas. Hijo, las noticias llegan incluso al desierto. Hoy, un viejo ranchero de Texas me preguntó si era cierto que mi sobrino estaba devolviendo nombres a los olvidados. Le dije que sí. Y por primera vez en años, me sentí orgulloso de decir mi apellido en voz alta. Vuelve cuando puedas. El rancho te espera. Pero ya no como un refugio del mundo, sino como un faro para él. Lucas. Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó junto al diario de su madre. Miró por la ventana. Bruma pastaba en el patio trasero, bajo la luna. Clara dormía en la habitación de al lado, exhausta pero en paz. Y en ese momento, Mateo entendió algo que su madre había sabido desde el principio: no se hereda una tierra, se hereda una responsabilidad.
Lucas lo esperaba en la puerta, apoyado en su bastón, más frágil que nunca, pero con los ojos brillantes como los de un hombre que ha visto el amanecer después de una larga noche. «Te tardaste», dijo, con una sonrisa temblorosa. «Tenía que asegurarme de que valiera la pena volver», respondió Mateo, abrazándolo con